Hace muy poco tiempo se estrenó la película El Maule desde la Torre. Para conversar sobre su realización y su estreno, tenemos como invitado a Patricio González. Él es el guionista, productor y realizador de este documental. Bienvenidos, esto es Agenda Región. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Agenda Región. Hoy conversaremos con el documentalista y director, guionista también y productor de la película El Maule desde la Torre. Bienvenido, don Patricio. Hola, Valeca, gracias por la invitación. Don Patricio, antes que comencemos a hablar sobre la película, el estreno de la película y todo, yo quiero preguntarle a usted cómo combina esto de ser documentalista y también... porque usted es muy conocido por ser el agroclimatólogo de la Universidad de Talca. ¿Cómo usted puede combinar estas dos oficios, o sea, profesiones? Bueno, en realidad el trabajo en la Universidad de Talca, en la Escuela de Agronomía, me permitió estar muchas veces en contacto con la parte rural, con el mundo rural, a través de la climatología, de la agroclimatología. Y a través de eso, de alguna manera, me fue gustando toda la cultura campesina del Maule. Además de haber leído durante mi permanencia en el liceo, en la universidad, toda la literatura chilena respecto a todos los temas que de alguna manera reflejaban el mundo campesino. Y de esa manera, de esa forma, se fue generando esta idea que siempre la había tenido, de ser realizador de cine, pero a través del tema documental para llevar de alguna manera la imagen lo más verídica posible del mundo, del tema campesino, que es la especialidad que yo tengo en cine, de llevar el mundo campesino. Yo no he hecho película urbana, sino que fundamentalmente del tema de nuestra región, del rescate de nuestras tradiciones. Así es, de rescatar también la identidad de la región. La identidad exactamente que se va perdiendo con el tiempo. Después del terremoto, obviamente, mucho de la arquitectura regional se perdió, pero yo había empezado a filmar cercano al año 2000, por lo cual las imágenes de alguna manera van resguardando ese patrimonio, aunque sean imágenes, ¿no? Nuestra región, por los terremotos, por el progreso, ha ido perdiendo mucho de la arquitectura que le da pertenencia al hombre de campo, ¿no? De vivir en su medio. Así que de esa manera se fue desarrollando esta beta humanista de hacer cine, ¿no? Que siempre me había gustado, ¿no? Desde que estaba en el liceo. ¿Y cómo nació la idea de hacer esta película en especial? ¿Cómo surgió? Bueno, Mariano Latorre es un escritor que nació en el Maule, en Cosquecura, en el año 1886, murió en Santiago en el año 1955, y él fue un escritor que se preocupó del rescate tanto del paisaje como del hombre campesino. Escribió muchos libros, fue premio nacional, pero acá en el Maule escribió 4 libros fundamentales que son Cuentos del Maule, Urzulita, Ompanta y Hombre y Zorro. Y la gracia que tenía Mariano Latorre para el cineasta es que es muy descriptivo. Él prácticamente son guiones los que hace en sus libros, en que describe el paisaje, el agua, los animales, el amanecer, el anochecer. Y eso es muy llamativo para llevarlo a cabo al cine, ¿no? Claro, el cine es muy bueno que sea el escritor muy descriptivo, porque eso prácticamente facilita mucho hacer el guión. Y además que él se interiorizó del mundo campesino, sus costumbres, sus tradiciones, su habla, su forma de ser. Y Mariano Latorre tenía la característica de ser una especie de documentalista literario, porque él recorrió a caballo la región del Maule entre el año 1902 al año 40. Iba escribiendo en una libreta la forma de ser del campesino, cómo hablaba, cómo se vestía, sus tradiciones, y llenó libreta y libretas con ese registro, y después en Santiago hacía las novelas, pero ya con algo real, con algo que él había recopilado. Y yo, en el caso del cine, del documental, lo que intentamos hacer es llevar la cámara en la actualidad para ver si aún quedaban esos personajes que Mariano Latorre había relatado hace 100 años atrás. Si aún quedaban los cazadores de zorros, si quedaban aún los cazadores de leones, si aún se hacían los entierros a la forma, ¿no? del año 1900, cuáles eran las tradiciones que quedaban en el campo. Y nos dimos cuenta que en realidad Mariano Latorre y el cine, a pesar de ser libros tan antiguos, llevado al cine en la actualidad,
digamos, es bastante contemporáneo con la Torre porque aún quedan las tradiciones que él vio hace años atrás. Con algunos cambios, obviamente por el progreso, pero aún quedan gente que vive a la orilla del río, que siempre es santía, que la va a vender a Constitución. Aún quedan hombres, ¿no es cierto?, que siguen las tradiciones de las cacerías, O sea, de la vida social, en esta etcétera. película podemos ver a la región en los años, a principios del año 20, por ejemplo. Podemos ver a la región cómo era a principios del El año siglo 20 y cómo se ha mantenido esa tradición hasta el siglo XXI, cosa que no es menor, Ya. ¿no? Incluso el lenguaje todavía que Mariano Latorre relata en sus libros todavía se usa en muchas áreas de Niribilo, Huertemaule, que es el área del secano costero donde se hizo la película. Y además, la gracia que tuvo este documental es que pudimos recopilar film en 8 y 16 milímetros que muchas familias filmaron en el secano costero entre el año 1920 al año 40. O sea, en la época que Mariano Latorre estuvo acá en la región. ¿Y ustedes cómo pudieron rescatar eso? ¿Cómo se lo pudieron conseguir y todo? Yo, en realidad, he estado trabajando en un proyecto paralelo al cine, que es crear la Cineteca del Maule. Ya. ¿Qué significa esto? Es recopilar, en los últimos 15 años he estado recopilando películas en 8 y 16 milímetros que las familias talquinas, linarenses, de Constitución han ido guardando de sus abuelos, que tenían cámaras Kodak en 8 milímetros y que filmaban las trillas, filmaban las salidas, los paseos, la vida social, y que esas películas pues quedaron en las casas porque se rompió el proyector, etc. Y yo he ido recopilando, ¿no?, de forma muy lenta, muy paciente, estos films, se han ido digitalizando, se han ido limpiando en conjunto con la Cineteca de la Universidad de Chile, con Chile Film, y he hecho un registro de más de 80 horas de películas familiares de los años 20 a los años 60 aproximadamente. Entonces, este patrimonio fílmico que yo tengo me ha servido mucho para respaldar el Maule en los años 20 y 30 del que hablaba Mariano Latorre. Mariano Latorre habló de la forma de vestir. Bueno, aparecen en las películas antiguas realmente la gente vestida así, de las cacerías de zorro también aparecen, de la vida social que se hacía en las trillas, que duran 3, 4, 5 días, etc. Entonces, en ese sentido, Mariano Latorre y el documental mío vienen a ser como una complementación de juntar el pasado con el presente y que el Maule todavía, ¿no es cierto?, ha ido, de alguna manera, el campesino chileno lo ha ido todavía guardando, ¿no? Aún quedan esas tradiciones en el campo Y el cine, de alguna manera, lo ha ido guardando. Y, por ejemplo, ¿por qué Mariano Latorre y no otro? ¿Por qué él específicamente? Mariano Latorre, hay muchos escritores criollistas. Mariano Latorre se le llamó criollista porque eran los escritores que recogían las tradiciones del campo, sobre todo el paisaje, lo describían y al hombre campesino lo llevaban a cuento y novela. Entonces se le llamó criollista. Ya. ¿No? Habían otros autores que se les llamaba imaginistas. Habían como Joaquín Eduardo Bello, por ejemplo, Blesgana, que se preocuparon en una época en que se hablaba mucho de la literatura francesa en Chile, había mucha influencia en la literatura francesa. Ellos se preocuparon de rescatar lo nuestro, lo identitario. Y Mariano Latorre pasó a ser como el guía, ¿no?, de esta generación de criollistas al escribir sus libros. Y a mí me interesó Mariano Latorre porque fue uno de los pocos que escribió sobre el Maule en forma tan seguida, con tantos libros, cuentos y novelas, relatando el bandolerismo de la época, ¿no es cierto?, relatando las costumbres, las tradiciones, sobre todo el paisaje. Y fue uno de los escritores que más escribió sobre el Maule, ¿no? Más de 4 o 5 libros escritos sobre el Maule, otros tantos cuentos. Y en ese sentido me pareció interesante poder recuperar su mirada maulina del siglo pasado, y además que Mariano Latorre está sepultado actualmente en el cementerio de Villalegre, fue trasladado desde Pucón en el año 2005 hasta Villalegre, está en el Panteón de Hombre Ilustre. Entonces yo tomé esa llegada de Mariano Latorre nuevamente al Maule, desde el año 55 al 2005, cuando llega el 2005 se le hace una ceremonia en Villalegre y se le entierra en el Panteón, parte ahí la película, de alguna manera, digamos entre comillas, conversando con el propio Mariano Latorre, que nos relate nuevamente estos cuentos que él vio hace más de 100 años atrás, ¿no? Pero fundamentalmente también porque Mariano Latorre, sin querer, quizás fue bastante cinematográfico para sus cuentos, ¿no? Ya claro, como mencionaba, era muy descriptivo para prácticamente escribir. los guiones salen solo de las películas de Mariano Latorre. Y yo fui, mira, entre el año 2012 al 2013,
fuimos a los mismos lugares que Mariano Torres estuvo, en Niribilo, Huertemaule, como te digo, todo el área del Secano Costero, y ahí pudimos hablar con a lo mejor los descendientes de los campesinos que Mariano Torres reconoció, ¿no es cierto? O los nietos, y realmente tenían las mismas costumbres, la misma habla, las mismas tradiciones, y se acordaban incluso que les contaba a sus abuelos que había llegado un caballero, porque Mariano Torres era muy francés, ¿no? Era Mariano Torrecourt, de ojos azules, rubio, que había llegado un tipo, ¿no es cierto?, muy afrancesado, que hablaba mucho con ellos, anotaba mucho en la libreta, ¿no? En Empedrado, por ejemplo. Entonces ellos se acordaban que su abuelo le contaba que cantaba este caballero a caballo, recopilando antecedentes. Seguramente se referían a Mariano Torres. Mariano Torres fue un tipo de terreno, como es un documentalista en la actualidad, ¿no? Que tiene que ir a terreno a filmar. Entonces, por eso, además que Mariano Torres es un escritor muy desconocido en la época actual. Yo creo que ni siquiera en la enseñanza media se lee a Mariano Latorre, ¿no? Quizás las mismas personas de la séptima región no saben que él inició su actividad literaria acá en Talca. Claro, fue profesor, estudió en el Liceo de Hombres de Talca, fue profesor de acá, vivió, se casó con una sanjavierina, etcétera. Fue muy maulino y amó mucho el Maule. Entonces, lamentablemente los libros de Mariano Torres no se han reeditado. A lo mejor una buena señal sería reeditar los libros de Mariano Latorre hechos sobre el Maule, porque es bastante desconocido. Entonces yo he tratado de llevarlo nuevamente a este escritor a la realidad contemporánea y a reconocer su labor del rescate del patrimonio, de la identidad, de la memoria, de la y además también nuestra, para que la gente lo pueda conocer y pueda... Lo pueda conocer, lo pueda releer nuevamente, ¿no? Sí, y conozca más de la identidad también de la región. Y a mí me llamó la atención que en Huertemaule, por ejemplo, en la escuelita de Huertemaule, que se llama Mariano Latorre, porque Surzulita la escribió ahí la novela, los niños leían a Mariano Latorre, habían cursos habían talleres de Mariano Latorre, los profesores les pasaban a Mariano Latorre, porque justamente Mariano Latorre, una de las novelas, Surzulita, la escribió en Huertemaule, ¿no? Y el colegio además se llama así, ¿no? Y el colegio se llama así justamente por su nombre, y en la plaza hay una piedra que dice a Mariano Latorre, que hizo de Huertemaule Aldea Universal, porque la dio a conocer al mundo. Pero yo creo que esa fue la intención de trabajar con Mariano Latorre, un escritor que en el cine chileno se ha hallado muy poco, ¿no? Los cineastas chilenos no han hecho muy poco sobre los cuentos de Mariano Latorre, que sería interesante hacerlo. Y esa era su intención, esa es su intención entonces. Claro, esa es la intención de dar a conocer a este escritor, y sacamos esta película que acaba de ser editada, o sea, se terminó de editar en diciembre del 2013, el 2014 se estrena en la Cineteca de la Universidad de Chile, se estrena en el Festival de Cortometraje acá en la Abate Molina, de la Universidad de Talca. Claro, después ahora nos tenemos que ir a un pequeño corte. En el segundo bloque vamos a hablar del estreno y todo, y también cómo la gente puede verlo. Así que don Patricio, le pido que siga en la compañía de nosotros y ya regresamos más con Agenda Región.